a los que no pueden estar en este momento. ¿Listo? De nuevo, bienvenidos a todos ustedes a nuestro curso. Este curso se llama La Biblia en el principio. Y este curso consiste en 8 lecciones. 8 lecciones que estudiamos la historia de la Biblia desde la creación, Génesis 1, hasta la historia de José, que es Génesis 37. Por ahí vamos a terminar nuestro estudio y vamos a ver las historias clave en esta parte de la Biblia. También otra meta de este curso es introducir un método de enseñar la palabra de Dios que se llama las 4C. Y voy a explicar un poco más de eso más adelante en la clase, qué son las 4C y cómo se usan para enseñar la Biblia. Vamos a utilizar ese método para estudiar la Biblia en este curso también. Y también para hacerles saber en dónde cabe este curso dentro de nuestra malla curricular. Nuestro compañero de trabajo, Joel Sutton, el director académico, subió al grupo de WhatsApp la malla curricular esta mañana. Y aquí tienen un resumen en sus pantallas. Entonces, en el programa Discipulado de Academia Cristo, tenemos 13 cursos en total. Y hay 6 cursos que se llaman la Biblia. Ustedes están tomando la primera, la Biblia en el principio. Y luego hay 2 más sobre el Antiguo Testamento, la Biblia, una nación elegida, y la Biblia, una nación caída. Y luego 3 en el Nuevo Testamento, 3 estudios sobre el Nuevo Testamento. La Biblia, la llegada del Salvador, la Biblia, la obra del Salvador, y la Biblia, la iglesia temprana. Y ese estudio es sobre el libro de Hechos. Luego hay también 3 otros tipos de curso. Tenemos las enseñanzas de Jesús. Los cursos de la Biblia estudiamos historias bíblicas. En las enseñanzas de Jesús estudiamos doctrina cristiana, doctrina bíblica. Entonces es semejante contenido, pero otro estilo de aprender y enseñar. En vez de estudiar una sola historia, estudiamos, por ejemplo, una doctrina y vemos todos los pasajes en la Biblia que enseñan esa doctrina y para que lo entendamos bien. Luego también hay 2 cursos, identificación espiritual y legalismo, que nos ayudan a diferenciar entre lo que creen otras iglesias. Cuáles creencias son bíblicas, cuáles no. También hay 2 cursos en este programa que se llama la palabra crece. Uno es discípulo y el otro es el discípulo hace discípulos. Y como los nombres indican, esos cursos les capacitan para llevar la palabra a otras personas. Excelente. ¿Alguna pregunta sobre la malla curricular? Jackson levantó la mano. Sí, Jackson, adelante. Buenas noches, saludos a todos y bendiciones. Igualmente. Muchas gracias por esta oportunidad de este nuevo curso. Bueno, sí, tenía una duda. He hecho varios, pero no he llevado una secuencia. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún problema. Está diseñado el programa para que ustedes puedan elegir el curso que conviene. No tiene que haber un orden especial. Entonces, si comienzan, por ejemplo, estudiando la llegada del Salvador en el Nuevo Testamento, está bien. Más adelante van a aprender del Antiguo Testamento. No, ok. Muchas gracias. Buena pregunta. ¿Y Kaylin levantó la mano también? Sí, pastor. Por ejemplo, ¿cómo hago en la categoría dice la Biblia, dice 6 cursos? ¿Cómo hago para después yo saber cuáles son los otros 5 que me faltan? Muy buena para pregunta. completar esa casilla. Muy buena pregunta. Cada de vez en cuando nuestro director académico, Joel Sutton, les va a enviar se llama un expediente académico. Básicamente es una lista de los cursos que han llevado y su calificación, y luego también los cursos que faltan.
Entonces, pero siempre también, Hayley, si usted puede recordar los que tomó, también puede mirar la malla curricular que se subió al grupo de WhatsApp esta mañana. Y ahí puede ver los que faltan también. Sí, gracias, pastor. Ok, muy bien. Bueno, entonces... Sí, yo los llevo anotado en un cuaderno. Y voy tallando, tengo anotado el curso, el profesor, la hora y los días. Y lo voy haciendo. Y ya tengo 8 y bueno, ahora arranqué con estos 2 que voy a los 10 ya. Buscando los 13 que creo que son los totales. Muy buena idea, Rubén. Gracias por compartir. Ok, y Arturo Navarrete levantó la mano. Arturo Navarrete. Pastor, una pregunta. Antes de llegar a este curso, Arturo Navarrete. Sí, ¿cuál es su pregunta? Arturo Navarrete. Sí, Arturo Navarrete. Adelante. Sí, el curso, a la hora de que yo lo conocí, sí, estaba comentando de que para llegar a este curso, a la hora que yo lo conocí, a través de la aplicación, hice varios cursos muy hermosos, muy bonitos. Nos cuentan para ahorita, para el estudio que estamos haciendo. Es una muy buena pregunta, Arturo. Yo creo que usted preguntó sobre los 4 cursos de la aplicación. Usted preguntó sobre los 4 cursos de la aplicación que ya tomó, ¿verdad? Así es. Sí, esos también cuentan. Van a venir. Sí, solo pastor, que así es. eso es el requisito para poder entrar a estas clases en vivo. Sí. Así es. Muy Sí, buena pastor. pregunta. Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Mostremos respeto. Estas son las normas para nuestras clases y como que tenemos algunos que están estudiando con nosotros, gracias a Dios, por primera vez esta noche. Bienvenidos especialmente a ustedes. Vamos a querer mostrar respeto en nuestras clases. Eso lo hacemos llegando preparados. Hagamos lo posible para cumplir la tarea antes de venir a la clase. Así no tenemos que repasar lo básico, podemos meternos en temas más profundos sin perder a cualquier estudiante. La clase es más productiva así. También siendo puntuales, si es posible llegar a tiempo, por favor. Por cierto, yo siempre voy a estar abriendo el grupo, abriendo el Zoom unos 15, 10 minutos antes de la clase. Y así pueden entrar y podemos saludarnos un poco antes de comenzar. Y también si quieren hacer preguntas sobre su tarea, ese es un momento muy apropiado para hacerlo. También mostremos respeto a los profesores que nos sirven. Una forma de mostrar respeto así sería, por favor, no interrumpan, pero si quieren aportar algo, hay una forma de levantar su mano virtualmente. Hay un botón en su pantalla que se llama participantes y pueden hacer clic en ese botón y luego hay un menú y ahí tienen un botón que dice levantar la mano. Y si hacen eso, me indica que en mi computadora me indica que quieren aportar. Así, Jorge lo hizo, acaba de hacerlo, excelente. Entonces yo puedo llamarles si tienen su oportunidad de hacer su pregunta o su aporte también. Muy bien, también vamos a mostrar respeto para los compañeros en la clase. Nunca nos vamos a burlar de cualquier pregunta, de cualquier comentario. Estamos aquí para aprender todos. Entonces, con humildad y con amor los unos para otros, vamos a respetarnos así. Y en el grupo de WhatsApp también, con los mensajes que ponemos ahí. Respetemos que ese grupo es para información sobre el curso. Entonces, si tienen preguntas sobre el curso, con toda confianza, pónganlas ahí. Pero por favor, no agreguen ahí videos, canciones, cosas así, que no estén relacionados con el curso. Ok, yo veo que algunos ya levantaron la mano. Manuel Romero, buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Muy bien, pastor, buenas noches.
Mi consulta es la siguiente. Estoy revisando acá el link que usted envió con respecto al Zoom. ¿Solamente vamos a utilizar el link para celular? Porque por el PC me pide el ID de ingreso y la correspondiente clave. Y usted acá solamente puso el link para entrar vía celular. Puede ser que Zoom cambió otra cosa. El programa de Zoom está cambiando mucho sin avisarnos. Por ejemplo, el salón de espera lo cambiaron sin avisar y ahora no lo podemos quitar. Entonces, a lo mejor es otra cosa que cambiaron, disculpen. Voy a preguntar a Joel, el director académico, sobre eso, a ver si podemos arreglarlo. Gracias. Gracias, pastor. Ok, empecemos entonces con una oración, amigos. Oremos. Amado Padre en el cielo, qué maravilloso y poderoso eres. Me asombra el poder de tu palabra que creó todas las cosas. Gracias por crearme a mí y cuidarme también. Gracias por hacerme tu hijo por la fe en Jesús. Cada vez que veo algo hermoso en tu creación, me recuerda que tú eres mi Padre amoroso y poderoso. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Jorge, ¿tenía pregunta, Jorge Seba? Sí, una pregunta. Lo que pasa es que el link que usted subió para esta clase va a ser siempre el mismo. Sí, sí, va a ser siempre el mismo. Para de que de alguna manera lo podamos guardar y Claro. ya pues, no esperar hasta el último momento en que ustedes lo vaya a enviar, ¿verdad? Claro que sí, estará muy bien. Parece. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la pregunta. Ok, yo hice una pregunta en el grupo de WhatsApp hace unos 2 días y vamos a contestarlo ahora juntos. La pregunta fue así. Ustedes leyeron en preparación para esta clase Génesis capítulo 1. Y yo puse en esa pregunta, algunos dicen que Dios hizo todo en 6 días, pero dicen que cada uno de esos 6 días representa un periodo muy largo de tiempo, millones de años, por ejemplo. En cambio, otros dicen que cuando la Biblia dice día, significa un día normal, un día de 24 horas. Entonces, la pregunta para ustedes hoy es, ¿qué piensan de eso? ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta? ¿Y hallaron evidencia bíblica en su lectura para el día de hoy? ¿Qué piensan? Parece que Teresa ya levantó la mano. Teresa, ¿puede comenzar la discusión, por favor? Bueno, sí, pastor. Leí el Génesis del capítulo 1 al 25 y en el Génesis menciona que Dios creó todo en 6 días normales. Y comenzaba en la mañana y terminaba el atardecer y comenzaba un nuevo día. Entonces, lo que yo observé en esos capítulos es que creó todas las cosas en 6 días normales, pastor. Fue lo que yo percibí ahí. Me gustó que basó su argumento en la Biblia. Usted dijo, Dios repitió tarde, mañana, día tal, ¿verdad? Llegó la tarde y llegó la mañana. Muy buena prueba, evidencia que estamos hablando de días normales aquí. Gracias. A ver, también David levantó la mano. David, ¿puedes contestar? Sí, señor. Haciendo la tarea, leyendo el capítulo 1, analizando, cuando comienza dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que el texto nos indica que ya Él crea los cielos y la tierra en ese momento, ¿cierto? Ya la tierra está desordenada y vacía, y creo que cuando dice que crea la tierra, no sé si está mal pensar que ya tiene sus movimientos de rotación y traslación,
que es lo normal que vivimos, ¿cierto? El año o las 24 horas del día. Entonces, cuando dice que fue la mañana, que fue la tarde y la mañana, creo que es el momento en que ya se crea, la Tierra empieza a funcionar de esa manera. Entonces, hace lo que dice que crea Dios y luego entonces comienza otro día. Creo que es lo que arroja el texto, lo que pude entender yo. Ok, gracias por agregar ese punto. O sea, sí, cuando dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, está indicando que el primer acto en estos 6 días que Dios tomó, él creó la materia de la cual iba a crear todo lo demás. Solo que, como versículo 2 indica, era desordenado todavía. Dios no había terminado. Y en los 6 días Él va ordenando y llenando su creación. Pero eso es un indicador entonces y también en el primer día crea luz y la separa de las tinieblas, y la luz gobierna el día y las tinieblas la noche. Entonces estamos viendo que hay días igual que conocemos nosotros, ¿no? Ok, vamos a incluir también, entonces, Arturo Navarrete, ¿quiere contestar aquí también? Arturo, ¿me puede escuchar? Sí, ¿no? Sí, yo coincido con los hermanos en que Dios creó todo de una manera secuencial y de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. El plan es perfecto en él y se observa a través de los capítulos del 1 al 25, en el que va dando una secuencia lógica de cómo se van desarrollando y realizando las cosas. Entonces, yo creo que el Señor, cuando actúa, y para mí ese fue el mensaje que recibí en esa parte de la palabra de Dios, el Señor actúa de manera constante, de manera perfecta, y el Señor lo hace de tal manera que tiene ese poder tan grande que está adecuado a la vida que nosotros tenemos y llevamos, porque Él es un ser intemporal, inespacial, es un poderoso ser, omnipotente y perfecto, pero Él demuestra desde ese momento que Él está adecuado a la vida que llevamos nosotros, porque para Él sí existen millones y millones de años en los cuales en un momento dado Él ha existido. Se dice que antes de que se creara todo, Él ya existía, lo mismo Jesucristo. Pero para mí, que el Señor es tan grande y tan hermoso que actúa a nuestra vida, a nuestro momento, y nosotros como seres humanos, la creación perfecta que Él realizó. Eso es lo que yo entendí y comprendí al leer los capítulos que nos dejó usted leer del 1 al 25. Él no lo hace a la manera, porque si Él hiciera las cosas con su poder divino y de la manera en que Él es, no lo entenderíamos nosotros. No es capaz de entenderlo ni de captar la grandeza y su poder que tiene. Él se adecua a nuestro grado de inteligencia que tenemos. Y por lo mismo yo considero que sí lo hace en 6 días. Ok, gracias. Agregó un punto importante que yo escuché, que Dios, siendo todopoderoso, no necesita largos periodos de tiempo de crear nada. Y la Biblia indica que Él habló y llegó a existir, ¿no? Entonces, con su omnipotencia, llamó a existir a todo lo que vemos. Vamos a tomar una respuesta más y perdón, pero van a tener todos más oportunidades de aportar en el futuro en la clase. Guido, ¿puede contestar aquí también? Buenas. Dios le bendiga a todos. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Bueno, pastor, yo estuve revisando la Biblia, como usted nos ordenó, ¿no? La tarea. He leído Génesis y yo lo he visto por la parte un poco gramatical, pastor. La palabra yom que se usa para día y realmente he visto que
la hermenéutica, o sea, si nosotros aceptamos que fueron temporadas o eras, que en algunos contextos está la palabra, ¿no? Estaríamos apoyando a la teoría de la evolución, ¿no? Y realmente es algo ilógico, porque también podemos decir que la misma palabra se usa en Jonás, cuando estuvo 3 días dentro del pez. Entonces no podemos decir estuvo 3 millones y millones de años dentro, o sea, sería algo ilógico, ¿no? Y yo acepto la posición que dice la Biblia, ¿no? Que fueron 6 días normales de 24 horas. Ok, muy bien, gracias. Y sí, es cierto, la palabra en hebreo, yom, puede significar tiempos, periodos más largos, pero el contexto es clave. Y en este contexto no indica eso. Y yo agregué 3 puntos del contexto que dan buena evidencia que Dios está hablando aquí en Génesis 1 de 6 días normales, de 24 horas como los conocemos hoy en día. Primero, deben saber que la teoría que un día en Génesis 1 representa mucho tiempo es un intento de armonizar la evolución con la Biblia. O sea, es una nueva idea. Los padres antiguos de la iglesia nunca pensaron en esto. Es algo nuevo que surgió con la evolución, tratando de armonizar ciencia y la religión. Y siempre nos metemos en problemas cuando llevamos otra norma con la ciencia y la ponemos al lado de la palabra de Dios. Pero hay unas pruebas que Dios nos deja en Génesis que indican que no es el caso. Primero, lo que ustedes bien mencionaron, las palabras que se repiten. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día primero. Si fueran periodos largos de tiempo, es un poco extraño hablar de tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana. Entonces, eso indica que son días como experimentamos nosotros. Y especialmente cuando llegamos al día 4. Porque en el día 4 Dios crea el sol y la luna. El sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche. Igual que conocemos el sol y la luna, y luego dice tarde, mañana. Estamos hablando de los mismos días que conocemos. Otra prueba que la evolución no puede armonizarse con lo que la Biblia dice. Ustedes saben que en la teoría de la evolución, una enseñanza clave para ellos es que todo se va mejorando. La evolución es un proceso de adaptarse y mejorarse una especie. Y así sería. Dios, en Génesis 1, Él dice que al momento de crear todo, ya era bueno. Es otra frase repetida. No es que Dios lo creó para ir mejorándose. Dios lo creó perfecto como debe de ser, como Él quiso. Otra prueba que la evolución no puede armonizarse aquí con la creación. Una más. Génesis 1:11 y otra frase repetida. Dios está poniendo énfasis en esto. Según su especie lo creó Dios. Las plantas, los animales, los aves. Ustedes saben que en la evolución la creencia es que una especie se evoluciona para convertirse en otra especie. Así entonces dicen, por ejemplo, que nosotros, los seres humanos, nos evolucionamos de una especie de mono hace muchos años. Pero Dios en su palabra dice, según su especie los creó y se reproducen según su especie. No que pueden convertirse en otra especie. Y por fin, ¿alguien puede leer este versículo que está en la pantalla? Éxodo 20:11, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día 7º. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Okay. No vamos a hablar sobre el día sábado
en esta clase. Eso es tema que van a tocar en otra clase. Yo cité estos versículos aquí, pero porque son otra prueba de que son 6 días normales, de 24 horas que Dios usó para crear el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Toda la creación, Dios lo hizo en 6 días. Y fíjense, esto es Dios, hablando con Israel en el tiempo de Moisés. Entonces ya están bien establecidos los días de la semana. Y Dios dice, puesto que yo hice la creación en 6 días y descansé un día, ustedes también deben descansar un día. Dios compara los días de la creación con los días de los israelitas. Es otra prueba que en Génesis está hablando de 6 días normales. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Parece que 2 manos todavía están levantadas. Manuel Romero, adelante. Sí, pastor. A ver, revisando, como dijo el hermano, la hermenéutica, claro, si buscamos la palabra en el diccionario de Strong, tanto la tarde como la mañana estaría bien traducida, o sea, en su sentido. Y dice al final del verso 5, un día. Pero mi consulta es la siguiente. ¿Es por el hecho de que ellos eran hebreos, consideraban el día, la tarde y la mañana del día siguiente, para ellos un día? En otras palabras, ¿por qué la traducción me dice y fue la tarde y la mañana? ¿Por qué no es la mañana y la tarde? Buena pregunta. Y de hecho no he estudiado ese tema en mucho tiempo. Voy a adivinar, ¿ok? Pero también con la promesa de investigarlo un poco más. Entonces, pero no me sea adivino, pastor. No me sea adivino. Y tengo otra pregunta, pero no sé si acaso se podrá hacer en este espacio, porque está con relación al versículo 1, al verso 1. ¿Se la puedo hacer? ¿Quiere que conteste la primera o no? Sí. Pero Yo creo que tengo una segunda pregunta. ¿Por qué dice en el principio creó Dios? Y en el verso 2 me habla y el Espíritu de Dios se movía. ¿Por qué en singular Dios? Y si más adelante dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla en plural. Esas son las otras dudas que tengo, pastor. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. La primera, yo creo que Dios inspiró tarde y mañana, porque es cierto que los judíos usaban eso para dividir sus días. Para ellos, un día empezó en la tarde y termina hasta la otra tarde. Entonces, por ejemplo, el Viernes Santo, Jesús muere en la cruz y están apurándose para sepultarlo. ¿Por qué? Porque iba a caer el día sábado. ¿Cuándo empezó el día sábado? Viernes en la tarde. Viernes en la tarde empezó su día sábado. El día era de tarde viernes hasta tarde el sábado. Puede ser por esa razón que se usa tarde mañana aquí en Génesis 1. Ahora, la segunda pregunta, vemos ahí en Génesis 1 evidencia de la Trinidad. Tenemos una referencia a Dios. Dios el Padre involucrado en la creación. Luego Dios el Espíritu volando sobre las aguas. Y luego en Génesis 1 más adelante, hagamos. Pues, ¿con quién está hablando Dios? Solo Dios hizo la obra de creación y Él no necesita consultar a nadie más. Entonces es una consulta entre las personas de la Trinidad. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. Veo unas manos más. Isaac, por favor, Isaac, ¿quiere hacer su pregunta? Solamente tenía una especie de aporte en la discusión del principio. La verdad que no encuentro yo ninguna, merced a mi escaso conocimiento acerca de esto, ninguna evidencia, y lo que usted nos ha dicho
con estos versículos bíblicos como que refuerza eso. No encuentro ninguna evidencia que diga que la creación fue en épocas, en millones de años. No hay ese tipo de evidencia. Sin embargo, si acaso eso hubiera sido así, de repente alguien puede decir eso. Eso no lo hace ni más ni menos poderoso a Dios, ¿no? Eso era todo, hermano. Gracias. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con su comentario. Sí. Yo creo que es importante esta plática porque si empezamos a interpretar Génesis así, que un día no es un día literal, que es algo figurativo, que de verdad son millones de años, ¿dónde vamos a parar? Llegamos también a la tentación, a la serpiente, el diablo viene a tentar. Bueno, no es el diablo literalmente, es figurativo para la maldad que hay en el mundo. Y la promesa de un Salvador también, y ya estamos borrando la Biblia básicamente, ¿no? Ya todo el significado de la Biblia lo estamos cambiando. Si leemos Génesis de forma histórica, y es un relato histórico, así Dios lo inspiró, entonces vamos a tomar las palabras así como están y confiar lo que Dios dice. Mario tiene pregunta. Mario, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches al grupo. Bueno, mi pregunta es sobre donde dice en la creación separó la noche o la oscuridad y dijo, ¿cómo se llama? Que haya luz y hubo luz y vio Dios que era bueno, pero sin embargo, más o menos creo que es tercer día, recién crea el sol y la luna. Entonces, ¿qué luz sería donde dice luz, creó dijo luz, que haya luz y hubo luz? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿de dónde venía la luz si todavía no había lumbreras? Esa es la pregunta, ¿verdad? Correcto, pastor. Okay. Pues ahí vemos la omnipotencia de Dios, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, luz tiene una fuente, sea una estrella, sea una lámpara, un foco, pero Dios es capaz de crear luz sin fuente. Él mismo sería la fuente. Él habla y hay luz y no necesita fuente. Y luego, al día 4, sí, Dios como los ataca a fuentes de luz. Y así empieza el sistema como lo conocemos nosotros. Pero es interesante también que en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios dice que va a crear para nosotros, el hogar eterno para los creyentes, en Apocalipsis dice que no habrá sol ahí. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero serán nuestra luz. Es interesante eso también. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces, amigos. Y como yo mencioné, vamos a estar estudiando las historias bíblicas aquí. La opción que hay para participar. Usando un método que se llama las 4C. Y algunos de ustedes ya son muy familiares con este método. Voy a brevemente presentarlo y luego vamos a usarlo para estudiar Génesis 1. Las 4C son, primero, captar. Captamos la atención. Cuando estamos enseñando una historia bíblica, primero hay como un enganche. Algo para atraer su atención y hacerles querer escuchar más. En nuestras clases usamos el video a ese fin. Pero se puede usar cualquier otra cosa, una historia personal, una estadística, una noticia. Y luego hay contar. O leemos la historia o contamos en nuestras propias palabras la historia. Luego hay 2 juegos de pregunta. Considerar y consolidar. 7 preguntas de considerar nos ayudan a aprender los datos. Son preguntas más enfocadas en la mente. Entender lo que sucedió en la historia. Y luego consolidar son 5 preguntas que son más enfocadas en el corazón.
Aquí aplicamos los datos de la historia a nuestra vida espiritual. Entonces, usamos eso y estudiemos la historia que ustedes leyeron juntos así. La primera pregunta de considerar aquí entonces sería, ¿quiénes son los personajes de esta historia? De Génesis 1 al 25. ¿Quiénes son los personajes, las personas que están en esta historia? Arturo Arequipa levantó su mano. Arturo Arequipa. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Aquí los personajes sería Dios y el Espíritu Santo. Excelente. Ok, y un poco más adelante cuando Dios crea a los dos seres humanos, Adán y Eva también. Sí, muy bien, Dios, el Espíritu de Dios. Excelente. Ok, ¿cuáles son los objetos, las cosas en esta historia? ¿Cuáles son las cosas en esta historia? Teresa levantó la mano. ¿Teresa? Sí, acá una gentecita, bueno, un platito, esos rojitos que están abajo. Perdón, adelante, Teresa. Sí, los objetos o las cosas sería la tierra, el mar, las estrellas, el sol, la luna. ¿Eso sería, pastor? Excelente, buen comienzo. Mencionó muchos de los objetos en la historia. ¿Alguien quiere continuar su buen trabajo? David levantó la mano. Levantar la mano. David. Espiritual. Sí. Otro objeto sería las acciones, podría ser la división de las aguas, de la tierra, los animales que hay en las aguas, las bestias, las aves. Ok, gracias. Aves, animales marinos. Sí, las acciones vamos a incluirlos bajo otra pregunta, bajo los eventos de la historia, que viene un poco más adelante. Pero usted mencionó varios de los objetos también. Muy bien. Yo voy a agregar a la lista. Perdón, Rubén. Los astros, el sol, la luna, las estrellas. Los astros, ok, muy bien, muy bien. Entonces, sí, la luz, nadie mencionó el firmamento. ¿Me dijeron ustedes sobre el firmamento? ¿Qué es el firmamento? Dios lo creó en el día 2. Dice que Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Hizo así un firmamento. Parece ser el mar abajo, nubes arriba, y el firmamento es el espacio en donde vuelan los aves, donde nosotros vivimos. Firmamento, también mar, tierra seca, hierba verde, las plantas, lumbreras, animales marinos, también las bestias, serpientes y animales. Excelente. Ok, ¿dónde ocurrió esta historia? Pregunta fácil. En la Tierra, pastor. Ok, el planeta la Tierra es el enfoque de la acción, pero cuando dice Dios creó el cielo y la tierra. Los cielos, pastor. Okay. Los cielos. Pero Gracias. ¿por qué los cielos? El universo. ¿Sí? ¿Por qué los cielos en plural? Buena pregunta. Otra vez, los hebreos tenían varios cielos diferentes, ¿no? Hay uno que es como el cielo en donde vuelan los aves, otro es el cielo en donde mora Dios. Yo creo que los cielos es una referencia simplemente a todo lo que está encima de nosotros. Dios creó el universo. Ese es el punto aquí, ¿no? ¿Dónde ocurrió? En nuestro universo, la creación. Ya, pero eso quiere decir, pastor, de que en este caso, bueno, se piensa, pero también no se niega, que Génesis fue escrito por Moisés. Por lo tanto, podemos deducir de que al momento de escribir, sabiendo que fue inspirado por el Espíritu Santo, también hubo cierta cultura de su entonces del pueblo judío.
al decir los cielos y otras cosas más, la tarde y la mañana? Sí. Cuando Dios inspiró a la Biblia, Él lo hizo usando los estilos y el lenguaje de los autores. Entonces, es la palabra de Dios, pero usó el estilo de los autores. Y siendo Moisés un hebreo, alrededor del siglo XV antes de Cristo, Dios utilizó ese lenguaje para comunicar al pueblo de Israel. Okay. Gracias, pastor. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a terminar estas 7 preguntas y luego tomar una pausa para otras preguntas que tengan ustedes. La siguiente es, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Hay algún problema que se notó en esta historia? ¿Qué piensan? Sí, Aún no se iniciaban. Sí, ¿Cómo? sí, había un problema, había oscuridad. Había un problema, había oscuridad. El Señor hizo hacer la luz. Ok. Bueno, y en sí la oscuridad no es malo, ¿verdad? Pero Dios quiso luz, entonces Él creó luz. Y necesitaba la luz para hacer el día y la noche. Okay. Okay. Es decir, que tenía la tiniebla, necesitaba la luz para formar el día y la noche. Sí, yo no llamaría eso un problema. Solamente fue el plan de Dios, ¿no? O sea... Claro, hay que considerar lo que está dentro del proceso de la creación. Y al momento de crear no existen problemas. Los problemas vinieron después. El problema es que estaba desordenada. Estaba desordenado. Ese era el problema. Ok, se podría, gracias Ronnie, se podría decir en cierto sentido que al crear Dios toda la materia de la cual iba a crear lo demás, todavía era en forma desordenada y faltaba ordenarla y llenarla. Pero de nuevo no es tanto un problema porque fue el plan de Dios hacerlo así, ¿no? Él lo dejó así al principio con el plan de ir ordenándolo después. Entonces, se puede considerar un problema, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Manuel, ¿verdad? Que está todo perfecto aquí todavía. No hay problemas aquí. El problema es lo que sucede después. Lo que nosotros ahora experimentamos como resultado del pecado que entró al mundo. Okay. Arturo... El problema fue cuando crearon a Adán y Eva. Ahí vino un problema, como nos crearon nosotros. Y ni ahí empezó el problema, porque fueron creados perfectos en la imagen de Dios. Pero después de eso, sí, cuando fueron tentados. Arturo Navarrete tenía pregunta aquí, levantó la mano. Sí, yo quería dar respuesta a lo de la pregunta 5, de cuál era el problema. Yo estoy de acuerdo con los hermanos, realmente Dios hizo todo perfecto desde un principio y realmente no había ningún problema. El problema, y ahí es algo que a mí me llama la atención, es que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, para Él no hay nada que esté oculto. Él ya sabía lo que iba a ocurrir cuando se iban a iniciar los problemas. Entonces, para mí es algo que genera ese proceso de vida que tenemos ahora todos los seres humanos, en el que tenemos que enfrentarnos precisamente a los problemas que se nos presentan. Yo creo que, en mi punto de vista, si todo hubiera seguido siendo perfecto, no hubiera generado Dios el desarrollo de la vida humana. En el proceso, Dios nos enseña que debemos esforzarnos, debemos de luchar, debemos de lograr lo que queremos y debemos establecerlo con esfuerzo. Entonces, yo ahí ya lo veo así. Dios crea todo perfecto, pero sabe que va a haber un problema. Él ya lo conocía y lo tenía claro. No es algo que para él estuviera sin conocerse, ¿no? El problema ya estaba latente y sabíamos que iba a resultar. Ese es mi comentario, pastor. Gracias. Yo no estoy de acuerdo con una cosa que dijo. Yo creo que, aunque sí es cierto que Dios sabía lo que iba a suceder, no fue su intención, no fue su deseo. Eso sería decir que Dios deseó
la maldad en el mundo. Y Dios es 100% bueno, no es capaz de desear la maldad en el mundo. Pero sí es cierto que... Pastor, yo no quise decir... ¿Quién creó la maldad? No, yo no quise decir eso, pastor. Ok, sí, ajá. Perdón, a lo mejor no le entendí entonces, perdón. Sí, él sabía lo que iba a suceder y la solución, claro, por la caída en el pecado es nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Dios también sabía que iba a darnos la solución al pecado, sí. Disculpe si me malentendí. Solo quería aclarar eso. ¿Acaso alguien más lo malentendió también? Sí. Sí, pastor, gracias. A usted. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, tenemos que seguir. Perdón. Si tienen preguntas, pueden hacerlas un poco más adelante. Ahora vamos a contar los eventos que ocurrieron en esta historia. Y así lo vamos a hacer. Vamos a simplemente repasar qué creó Dios en cada día. Entonces, día primero, Dios creó. ¿Qué creó Dios el primer día? Jackson levantó la mano. En el primer día creó la luz. Excelente. ¿Alguien más empezó mencionando el cielo y la tierra? Eso lo dice en el versículo 1 también. Pero más adelante especifica también en ese día creó la luz. Muy bien. Día segundo. Dios, ¿qué hizo en el día segundo? Creó la luz, Primer día, en el día primero, creó la luz. En el segundo, ¿qué hizo? En el segundo separó las aguas. Separó las aguas en el segundo. Excelente. Creó el firmamento, el espacio entre las aguas arriba y las aguas debajo. Tercer día. De los cielos, y fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana. Bueno, eso lo dice cada día, ¿verdad? Cada día dice tarde y mañana. ¿Separó las aguas y la tierra de la tierra? Ok. Tierra seca. ¿Y qué sobre la tierra? Los mares. Separó las Los aguas animales. de la tierra, Los mar y tierra. Y tierra. Y sobre la tierra él puso... Los árboles y los animales. Plantas, vegetación. Herba verde. Sí, todo lo verde, gracias. Entonces, el día 4, ¿qué creó Dios? El sol, la luna y las estrellas. Muy bien, las lumbreras en el cielo. Todo cuerpo celestial. El día 5, ¿qué creó Dios? Aves y peces. Excelente, aves y peces, aves y animales marinos. ¿Y el día 6, qué creó? Los animales y al hombre. Ok, sí. No. Todo tipo de animal, de reptil, y también el ser humano, que vamos a ver en el estudio que viene. Pero, Brevemente vamos a reconocer un orden que Dios siguió. Los primeros 3 días Él estaba formando y los últimos 3 días estaba llenando. Primeros 3 días formando, segundo 3 días estaba llenando. Entonces, por ejemplo, el día 1, Dios crea la luz. El día 4, Él crea las lumbreras, las cosas que dan luz, ¿no? Formó y luego llenó el cielo con las lumbreras. El segundo día, Él creó el firmamento, separando las aguas de abajo del mar. El quinto día, Él llenó el firmamento con aves y las aguas abajo con animales marinos. Tercer día, Él creó tierra seca. El sexto día, Él llenó la tierra seca con bestias, con reptiles, etc.
Entonces vemos que había orden aquí que Dios usó cuando Él creó todo. Ok, la última pregunta de considerar, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Pues no hubo problema, ¿verdad? Todavía no hay problemas. Pero si el problema es que toda esta creación perfecta se va a arruinar con el pecado algún día, con Adán y Eva cayendo, entonces la solución sería... El pecado. ¿La solución al pecado cuál sería? Muerte. Jesucristo. Perdón, no escuché la pregunta. Bueno, estamos preguntando, ¿se resuelve el problema? Si el problema es el pecado que entró al mundo después, ¿cuál es la solución al pecado? Jesús, pastor, Jesús vino a solucionar el pecado con su vida perfecta y la muerte en la cruz. Excelente. Jesús es la solución. Y por medio de Jesús, en el final de la Biblia, en Apocalipsis 21-22, Dios describe el paraíso restaurado por causa de Cristo y su trabajo por nosotros. La perfección que se perdió es nuestra en Cristo. Y un día vamos a disfrutar de un hogar perfecto. Bien. Por un hombre, como dice la Biblia, no, pastor, por un hombre fuimos salvos y por un hombre caímos en pecado. Sí, ¿verdad? sí. Jesús es como el segundo Adán, que tuvo éxito donde Adán no. ¿Pastor? Nos sustituyó del pecado. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Pastor? Ok, antes de continuar a las preguntas de consolidar, podemos tomar algunas de sus preguntas sobre esto entonces. Y José Manuel tenía una pregunta. Sí, el que quiero, si nos fijamos en el punto 6 de las primeras preguntas, en los eventos que acontecieron, esto lo pasamos muy rápido, ¿ah? Pero en la misma Biblia tenemos la respuesta con respecto a la teoría de la evolución. Porque si leemos el verso 24, en el cual dice que Dios produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, después leemos el 25, una vez que Dios creó todos los animales, lo último que creó fue al hombre. Por lo tanto, en ese orden, instantáneamente queda fuera la teoría de la evolución, de que nosotros venimos del mono. Así que ahí está la respuesta. Eso quería agregar, pastor. Sí, sí, porque Dios nos creó a Adán y Eva de forma muy especial después de todo lo demás. Gracias. Muy bien. Ok, una pregunta entonces a Guido. Guido tiene pregunta, adelante. Pastor, lo que pasa es que los evolucionistas, con respecto a la respuesta del hermano, lo que pasa es que cuando lees el capítulo 1, el centro es Dios, tiene un mensaje teocéntrico, pero cuando tú lees el capítulo 2, comienza con el hombre, un mensaje antropocéntrico. Es por eso que los evolucionistas toman el capítulo 2 como más antiguo que el capítulo 1. Algo así, hay esa discusión, por eso es que toman esas respuestas, pero es completamente lo contrario. Interesante. Bueno, sí, pastor, con respecto a eso es cierto. En el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre, ¿cierto? Hay imagen y semejanza, y en el 2 empieza a hablar con respecto a que lo hizo, en el caso de Eva, lo hizo dormir y de ahí a través de una costilla. Pero ahí también hay otro, por lo que yo estudié, hay otra teoría. Y esa pregunta la tenía guardada para la próxima clase. Tengo entendido que el curso de la próxima clase habla sobre en el caso del hombre. Pero la pregunta es, ¿por qué en el capítulo 1 dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? Y en el 2 recién se habla nuevamente de la creación de Eva. Bueno, No sé si acaso, en el capítulo 1 está Eva también. Dice, hombre y mujer los creó. Pero la pregunta es, ¿por qué se menciona una vez en el capítulo 1 y luego otra vez en el capítulo 2? Sí, en el 2 ya se habla más específicamente que lo hizo dormir, ¿cierto? Y le sacó una costilla. Ahora, a mí me dieron una explicación acá, un estudio medio
no muy creyente, le diré, que eso podemos conversarlo en privado para no ahí Sí, algunos hermanos que lo puedan malinterpretar, sí. Entonces prefiero que usted nos dé ahí la respuesta, el por qué de una forma y por qué en el capítulo 2 es más específico. Es un estilo literario que todavía hoy se usa. Ustedes han visto películas así, que empieza la película con una narración. Déjame contarte del día cuando todo me fue mal, algo así. Y luego empieza a detallar cómo le fue todo mal, ¿no? A veces todavía hay películas o libros así. Ya tienes el fin de la historia en el principio, pero luego explican cómo sucedió todo. Y eso es lo que hace Dios en Génesis. Primero Él dice, así creó Dios el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y luego en el capítulo 2 Él dice, ahora vamos a enfocarnos en esa creación más especial, el hombre. Y Él nos da más detalles como los creó. Entonces es muy normal, muy natural. Y si algunos tratan de decir que son dos creaciones diferentes, pero no, es lo mismo. Ok, una pregunta más y luego vamos a continuar. Jorge. Mi pregunta es la siguiente, pastor. ¿Qué versión de la Biblia nos recomienda o cuál se usaría para el curso? Porque también eso hace que diferencien las cosas, ¿verdad? Hay muchas versiones y una versión se detalla de una forma, en otra versión lo detalla de otra. Entonces, para que todos estemos en la misma sintonía, ¿qué versión debemos de llevar? Buena pregunta. Una breve respuesta y si quiere más explicación se la puedo dar fuera de la clase, pero una breve respuesta, la mayoría de las traducciones son buenas. Nosotros, de hecho, usamos una variedad. A veces usamos RV 60, la Reina Valera 60, a veces la Reina Valera contemporánea, a veces la nueva versión internacional. Sí es cierto que unas palabras cambian, por lo general el mensaje principal no cambia. Y entonces cada traducción tiene su lado positivo y su lado negativo, pero se puede usar cualquier de esas en nuestras clases. Ok, tenemos que seguir, amigos. Ya pasamos la hora por 10 minutos. Si me regalan unos 15 minutos más de su tiempo, por favor. Esta clase es muy importante, muy fundamental. Vamos empezando con el origen de todo. Pero vamos a aplicar la historia usando las 5 preguntas. Recuerden, el considerar las 7 preguntas que acabamos de hacer, más entender los datos de la historia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, consolidar es aplicarlo a nuestros corazones. Voy a contestar unas de estas para usted, para ahorrar tiempo. ¿De qué se trata la historia? Dios creó un mundo perfecto en 6 días normales. El número 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? La palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestros pecados y nuestra necesidad de Jesús y su trabajo salvador. ¿Qué pecado nos guía a confesar esta historia? Levantó la mano Arturo Arequipa. Arturo. La incredulidad, pastor. ¿En qué sentido? En que todavía hay mucha gente que no cree y está de acuerdo en la creación de la tierra, en la creación que Dios hizo. Es porque mucho también se basan a los científicos, que si no fuese ese don dado por Dios, ellos tampoco tendrían eso de, ¿cómo se dice? De criticar o no creer en la creación, y por eso es la teoría de la evolución. Ok. Sí, entonces el hombre moderno lee estas palabras y dice, ¿será así? Porque los científicos ofrecen también una explicación mucho más lógica.
la incredulidad que está en el corazón humano. Y todos tenemos nuestras dudas. Tenemos que confesar esas dudas. Es un pecado contra Dios. ¿Otro pecado que nos hace confesar esta historia? Sí, Arturo Navarrete, adelante. Yo creo que otro pecado para mí es la falta de fe, porque realmente nosotros para poder entender la magnificencia de Dios se tiene que hacer por fe. Y eso es algo que definitivamente a muchos de nosotros nos falta, porque iniciamos siempre la lectura en un proceso lógico de pensamiento, y aquí no es el caso, aquí es la fe la que nos va a llevar a realmente entender el mensaje grande y poderoso de Dios. Para mí ese es un pecado, la falta de fe. Ok, gracias. A lo mejor, bueno, Gabino levantó la mano. Gabino quería contestar aquí. Buenas noches, pastor. Llegué un poquito tarde. No hay problema. Pero sí, quería decir lo mismo del compañero, que es por la falta de fe. Ok. Gracias. A lo mejor otro pecado que podemos confesar. Profesor. Ok, Ada, sí. La desobediencia. ¿Puede ser la desobediencia? Ok. Pensando. No, porque, claro. No porque por Adán y Eva teniendo todo desobedeció. Okay. Y también nosotros que no valoramos lo que tenemos también, ¿no? O sea, teniendo todo no lo valoramos. No sabemos. Eso es lo que iba a mencionar yo, falta de gratitud. Tenemos aunque no es perfecto ya, este hogar que Dios nos dio todavía es maravilloso, tiene sus bellezas, pero en vez de levantarnos todos los días diciendo, wow, gracias Dios por tu obra magnífica de creación, a veces nos levantamos ahí, ay, qué calor otra vez, más lluvia, en vez de agradecer, nos quejamos. Tenemos que confesar ese pecado, ¿no? También se podría incluir mal mayordomía de la creación de Dios. En vez de cuidar lo que Dios nos ha dado, lo manipulamos para nuestro bien, no importa el daño que causamos a la creación de Dios. Sería otro pecado que confesar, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de nuestro Dios en esta historia? Y voy a ver si hay alguien que no ha aportado todavía que quiere contestar aquí. Sergio Jesús quería hacer un aporte aquí. No tiene que hacerlo, lo siento si le sorprendí, pero Sergio Jesús, ¿qué piensa? No. Ok, está bien, sin problema, le sorprendí, solo quería ver si quería hacer un aporte o no. Julián, ¿quería contestar aquí? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sí, vemos el amor de Dios en la misericordia que tiene, en la creación, ¿no es cierto?, que Dios ha puesto, y en la misericordia que tiene con nosotros, ¿no es cierto?, por todos los pecados que cometemos, y Él nos perdona, ¿cierto?, a través de su Hijo Jesucristo. Para mí es eso. Sí. Estoy muy de acuerdo. Las misericordias de Dios en mandar a Jesús para perdonar todos nuestros pecados. Ese es el enfoque del Evangelio en toda la Biblia. Bien. Mario quería contestar. ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Bueno, pastor, ¿cómo se llama? Yo quiero responder de que el amor de Dios está en cada una de sus creaciones. El Señor, en las obras, cada uno que creó, ahí demuestra su amor para con nosotros. Esa sería mi respuesta. Ok. Muchas gracias. Me abrió los ojos para considerar el otro aspecto. ¿Por qué creó Dios tanta variedad de pájaros?
no fue por su propio bien, fue para nosotros, para que lo observemos a cada variedad y digamos, wow, Dios es bueno, ¿no? Porque cada color de flor que Dios creó, todo para nosotros. Entonces sí, vemos en cada aspecto de la creación que Dios nos ama. Muy bien, me gustó esa respuesta, gracias. A ver, Isaac González. Sí, me adelantó la idea, lo que yo veo el amor de Dios ahí en esa creación, porque el hombre fue creado y fue puesto en un lugar maravillosamente bonito. Entonces, esa es una muestra de que Dios amaba mucho al ser humano y le dio todo lo que, por lo menos lo puso en medio de todo lo que él había creado. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Ok, una cosa más que voy a mencionar, que ya mencionamos, de hecho. Vemos que nosotros, por causa del pecado, perdimos esta perfección que creó Dios. Pero Dios en su misericordia, aunque fue nuestra culpa, ¿no? Dios en su misericordia nos mandó un Salvador y nos promete restaurarlo todo. O sea, nos promete que Él va a corregir todo error aquí. Él va a darnos un hogar perfecto y eterno por medio de Cristo Jesús. Y, wow, eso nos da una gran alegría que sí vamos a poder experimentar la creación exactamente como Dios quiere que sea, como quiso que sea en el principio, que fuera en el principio. Bueno, entonces vamos a continuar con el último tema. Vamos a brincar estas dos preguntas. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Pueden meditar en eso en sus casas esta noche. Y también, ¿con quién podría compartir esto? Bueno, siempre estar pensando, ¿quién necesita escuchar esta historia? También vamos a brincar el tema del proyecto final. Por cuestiones de tiempo, en la clase que viene voy a darles más información sobre ese tema. ¿En qué consiste el proyecto final? Pero aquí al final vamos a hablar un poco de la evolución. Yo estoy seguro que ustedes todos han tenido experiencias con la teoría de la evolución, con personas que creen en la evolución. Está en la tele, en los programas que vemos ahí, están las escuelas, los niños desde chiquitito están aprendiendo esto como si fuera la realidad. ¿De dónde viene esta teoría? A lo mejor han escuchado el nombre de este señor, Charles Darwin. Era un señor británico que en 1859 publicó un libro que se llama El origen de las especies. Y en esa obra, él desechó la enseñanza bíblica de la creación del mundo a favor de la idea de un desarrollo evolutivo de las especies. Él rechazó la providencia de Dios y la preservación de Dios, y en cambio él decidió que la supervivencia de los más aptos explica la formación del mundo como lo tenemos el día de hoy. También para él la muerte no era un castigo, de hecho era algo necesario. La muerte era necesaria en esta sobrevivencia de los más aptos para el mejorar de las especies, según su teoría de evolución. Lo clave de entender es, esta teoría empezó y su base es, no hay necesidad de un Dios. Vamos a considerar el mundo sin Dios y averiguar cómo llegó a ser todo lo que está, pero sin Dios. Bueno, continuamos entonces. Aquí sería importante notar que hay dos tipos de evolución. Y esto les va a sorprender a algunos de ustedes. No me malentiendan aquí, ¿ok? Escuchen bien. Hay dos tipos de evolución. Con uno,
los creyentes estamos de acuerdo. Y hasta es algo que la Biblia no niega. La otra es algo que se opone a la enseñanza bíblica. Y ahora voy a explicarles la diferencia entre esas dos. La primera se llama la microevolución. Microevolución. Y eso es lo que Charles Darwin observó cuando primero hizo su viaje a las Islas Galápagos. Él observó, por ejemplo, en los pajaritos, que en una isla los pajaritos tenían un pico más grueso y fuerte, y en otra isla el mismo pajarito tenía un pico más delgado y más débil y más largo, y estudió por qué. Y se fijó que en una isla los pájaros comían semillas y necesitaban un pico más fuerte y grueso. Así que los que tenían ese atributo sobrevivían mejor. En la otra isla comían caracoles. Entonces necesitaban los pájaros un pico más delgado y largo. Y ese tipo sobrevivió mejor. Y de eso entonces él desarrolló su sobrevivencia de los más aptos. Y él proporcionó entonces que así se va adaptando una especie a su lugar y se va mejorando y convirtiendo en otras especies. Ahora, la primera parte de eso, nosotros podemos estar de acuerdo que dentro de una población de animales, Dios creó tanta variedad en nuestra ADN que con tiempo y según las características del ambiente, una especie, una población de especie puede ir adaptándose al lugar. Piensen, por ejemplo, en los perros, ¿verdad? Hay muchas variedades diferentes de perros, unos muy grandes, unos muy pequeños. Nosotros diríamos, pues Dios creó esa variedad cuando creó el perro. Los creó con la capacidad de tener muchos atributos diferentes. Y si en un lugar está mucho frío, los con pelo más grueso van a sobrevivir y van a poder tener más hijos. Y así los perros en un lugar tienen pelo más grueso que perros en otro lugar. No hay nada en la Biblia que contradice eso. Dios en su sabiduría y su omnipotencia creó esa variedad dentro de cada especie. Lo que no es bíblico es macroevolución. Entonces, microevolución es el adaptar de una especie a su alrededor. Con eso estamos bien, lo observamos y no es contra de la Biblia. Macroevolución dice que con ese adaptar, una especie puede convertirse en otra. Una especie puede convertirse en otra. Y eso está en contra de la Biblia. Eso implica que nosotros los seres humanos somos básicamente un animal muy avanzado. Y la Biblia dice que no, que somos la corona de la creación de Dios. Entonces, con eso no estamos de acuerdo. Pero importante hacer la diferencia, porque si no, podríamos caer en la trampa de, en nuestro conversar con los que enseñan o creen la evolución, de no conocer, de fallar en lo que decimos, por no hacer distinción entre esos dos. Bueno, nosotros como creyentes no buscamos en la creación evidencia de que Dios no exista. En cambio, buscamos en la creación rastros del amor de Dios, de su sabiduría, su poder infinito. En la belleza de la creación vemos la gloria de nuestro Dios. Decimos con el salmista, tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y la solución, el antídoto al pensar evolucionista es Jesús. En Cristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos también propósito
en nuestras vidas, el propósito que la evolución nunca puede ofrecer. En Cristo tenemos vida después de esta vida. La muerte no es el final y la evolución no puede ofrecer eso tampoco. Y además vemos que Jesús fue autor de la creación. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Yo, pastor. Por favor, sí. Sí, dice Juan del 1 al 13 y el 10. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, por el mundo, pero el mundo no la creó, no la conoció. Ustedes son a lo mejor familiares con estos versículos. ¿Pueden reemplazar la palabra o el verbo con Cristo, con Dios el Hijo aquí? En el principio ya existía Dios el Hijo. Dios el Hijo estaba con Dios el Padre Dios el Hijo era Dios. Dios el Hijo estaba en el principio con Dios el Padre. Por medio de Dios el Hijo fueron hechas todas las cosas. Dice que Jesús también estaba involucrado en la creación del mundo. Siendo el Dios desde la eternidad, Él junto con el Padre y el Espíritu Santo estaban involucrados en esta obra de creación. También dice lo mismo Pablo en Colosenses 1:16. ¿Alguien puede leer este versículo? Yo, pastor. Por favor, sí. Sí. Dice Colosenses 1:16. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando aquí de Jesús. En Jesús fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Fue creado por medio de Él y para Él también, enfatizando la divinidad de Cristo y también el hecho de que Él no solo estaba involucrado en la creación, también todo existe para Él. Ahí lo vamos a terminar, amigos, y mañana voy a publicar la tarea al grupo de WhatsApp para la siguiente clase. Vamos a terminar con una oración. Luego, los que tienen que irse pueden despedirse. Los que quieren quedarse y hacer unas preguntas, bien pueden. Pero oremos para terminar. Padre Celestial, cuando vemos las obras de tus manos, no podemos hacer otra cosa que alabarte. Vemos tu grandeza, tu amor, tu poder en toda tu creación. Los cielos cuentan tu gloria, las estrellas proclaman tu poder día tras día, noche tras noche. Todo ser humano puede entender su idioma. Por favor, Padre Celestial, que nos ayudes a mirar con maravilla tu obra creadora, que no nos dejes a caer en la tentación de quejarnos o tomarlo por dado, sino que nos maravillemos en tu amor por darnos lo que nos dice. Pero sobre todo, ayúdanos a ver que en comparación con tu creación, tu obra de redención es mucho mejor y mucho más importante. Ahí en la cruz de Cristo vemos tu amor más claramente. Vemos tu poder para salvarnos de nuestros pecados. Y vemos tu sabiduría de formar un plan, el único que funcionaría para rescatarnos de la muerte y del infierno y hacernos tus hijos queridos para siempre. Por la fe en Cristo nos has dado un lugar eterno. Ayúdanos a anhelar tanto ese hogar perfecto, a que los problemas de nuestra vida terrenal sean ligeras en comparación. Y a que los placeres de esta vida terrenal nunca nos impidan o distraigan de nuestro enfoque eterno. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Bueno, amén. Muchísimas gracias. Los que tienen que irse ahora pueden despedirse.
Muchas Amén, gracias. pastor. Buenas noches. Adiós, Buenas buenas noches a todos, noches. pastor. Buenas noches. pastor. Buenas Gracias, noches, hermano. buenas noches. Bendiciones. Compañeros. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente, a todos bendiciones. Tengan muy buena noche en el Señor.